Señor Dios, en el principio tus aguas trajeron la vida. Señor Dios, en el principio las aguas separadas trajeron la libertad a un pueblo oprimido. En el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, los cielos fueron abiertos. Después de la resurrección, el agua de vida del Evangelio fue dispersado por todo el mundo, a través de los que enviaste, Señor, que han llegado a nosotros, y por ello hemos sido bautizados en el nombre del Padre y del Hijo. A ti, Señor, sea todo honor, toda gloria, toda alabanza y toda adoración, hoy y por siempre, siempre. Amén. Damos gracias a Dios porque nos llamaste a la fe y nos manifestaste una fidelidad que está por encima de todas las demás lealtades. Damos gracias por saber que, aunque estemos divididos en lo exterior, somos todos objetos del amor y de la gracia de Dios. Damos gracias por el don de Dios del bautismo del agua y del Espíritu, y por el reconocimiento cada vez mayor de que es signo común de nuestra comunión. Te damos gracias, Señor. Amén. Creemos en Dios, Padre bueno y cercano, tierno, fiel y misericordioso, que hace todas las cosas con sabiduría y amor, y quiere siempre lo mejor para nosotras. Sí, creemos. Creemos en Jesucristo, Dios encarnado, que asumió nuestra condición humana y nos reveló con su vida, muerte y resurrección el verdadero rostro de Dios y nuestra condición de hijos. Sí, creemos. Creemos en el Espíritu Santo, Espíritu de Dios, que anima, vivifica y guía nuestra vida, introduciéndonos en el corazón del mundo, invitándonos a vivir en comunión, alentando nuestras esperanzas de vida y felicidad. Sí, creemos. Renunciamos a creernos superiores a los demás, a cualquier tipo de abuso y discriminación, soberbia, hipocresía, envidia y desprecio. Sí, renunciamos. Renunciamos al mal y a la injusticia personal e institucional en sus diversas manifestaciones y expresiones, enemistades, partidismos y sectarismos, a la corrupción, la violencia y opresión y olvido de los otros, a la guerra, explotación y marginación de personas, pueblos y naciones. Sí, renunciamos. Renuncian a los criterios materialistas que proponen y buscan siempre el dinero como aspiración suprema de la vida, el placer por encima de todo, al egoísmo por encima del bien común. Sí, renunciamos. Nos comprometemos a vivir como hijos e hijas de Dios, construyendo y gozando de la fraternidad, de la sororidad, de cada día, cada instante, en todas las circunstancias. Sí, nos comprometemos. Nos comprometemos a ser discípulos y ciudadanos, testigos del reino de Dios aquí en la tierra, con nuestras palabras, hechos, decisiones y proyectos. Sí, nos comprometemos. Nos comprometemos a ser personas nuevas que reciban, viven, gozan y comparten la buena noticia del Evangelio y el mensaje de las bienaventuranzas. Sí, nos comprometemos. Capítulo 42, versículos del 1 al 7. He aquí
Mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará las cañas la escala, ni apagará el pabilo de que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que hable a los ojos de los cielos, para que saques de la cárcel a los presos, y de casa de prisión a los que moran en tinieblas. Amén. Hechos capítulo 10, versículo del 34 al 38. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: En verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todo. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Amén. Lectura del Evangelio según San Lucas, capítulo 3, versos 15 al 22. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan, diciendo a todos: Yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Entonces Herodes, el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta: encerró a Juan en la cárcel. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él, en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Dios bendiga el Evangelio, su palabra. Amén. Qué maravillosa palabra se ha oído. Tú eres mi Hijo amado, en ti
tengo mi complacencia. Queridas hermanas, queridos hermanos, el bautismo de Jesús de Nazaret a manos de Juan el Bautista inaugura la misión que Jesús llevará a cabo con la totalidad de su vida en la historia humana. Jesús trae como nunca antes se había traído el amor de Dios a la tierra, el amor de Dios a la humanidad. Con esta manifestación de la voz que se oye en el momento, en el tiempo del bautismo de Jesús, con esta voz decimos, y con la encarnación y con este bautismo de Jesús, queda claro que la distancia entre lo divino y lo humano, entre el cielo y la tierra, se han acortado, se han estrechado. Es más, no solamente esa distancia se ha acortado, es que con la encarnación de Jesús, con la voz que se oye, este es mi Hijo amado, en él tengo mi complacencia, y como dice otro de los evangelios, a él oíd. Con esto no solamente se ha acortado esa distancia entre la divinidad y la humanidad, sino que la divinidad se inserta de manera plena en la humanidad, de manera real, total, absoluta, en Jesús, por Jesús de Nazaret. Jesús se une al grupo de las gentes que acuden a Juan el Bautista para ser bautizados por ellos. Por él. Sí, claro, porque Jesús se solidariza, se identifica con el pueblo y además con este acto está cumpliendo toda justicia, porque él claramente identifica, sabe, comprende que Juan el Bautista es un profeta enviado de Dios. Como luego en sus controversias con los líderes religiosos les planteará ese dilema acerca de si Juan el Bautista era un enviado de Dios o era de los hombres. Claramente Jesús considera que Juan el Bautista es un enviado de Dios y que su bautismo estaba dentro de la voluntad de Dios de manera plena, aunque él es, en ese sentido, el último de los profetas del Antiguo Testamento antes que se inaugure esa nueva era mesiánica con la predicación y la acción misionera de Jesús, el Señor, Jesús de Nazaret. Este bautismo de Juan que hace sobre Jesús lo recogen los 4 evangelios, señal quizá ello de la importancia que tenía en la comprensión de la Iglesia primitiva el ministerio y la inauguración del ministerio mesiánico de Jesús, su Señor, su Salvador, el crucificado, el resucitado. Después del bautismo, Jesús marcará distancias en cierta medida con Juan. Juan ha cumplido su misión, es el precursor. Ha preparado un camino en la mente y en el corazón y en las expectativas del pueblo. El pueblo está preparado para dar un paso más allá. Después de estos gestos de arrepentimiento, de haber hecho penitencia y de mostrar frutos del cambio operado en sus vidas después de dicho arrepentimiento y de haber recibido el bautismo de mano de Juan. Está preparado para escuchar la buena nueva del Evangelio. Por eso Jesús marcará distancias con Juan. Se aleja Jesús del Jordán, se aleja Jesús del lugar donde vivía realmente, nos ubica él en el desierto como se había ubicado el Bautista, y él se va. Se irá, como veremos próximamente, en Galilea, a los pueblos, las ciudades, las aldeas,
con una llamada al arrepentimiento, con una llamada a la conversión, y que comenzará la predicación del Evangelio, siendo él mismo, Jesús, el Evangelio. La predicación y el anuncio de que el reino de Dios ha venido. Y esto lo mostrará por medio de muchas enseñanzas, pero también por medio de milagros, de curaciones, de sanidades y de actos de liberación de muchas personas que saldrán al encuentro de Jesús o que Él se acercará, mostrando que Él es el Salvador. Bendito su nombre, porque Jesús, como dijo el profeta Isaías en su profecía acerca de que este es mi Hijo y Él será la luz de las naciones, Jesús es la luz para todas las naciones en todos los tiempos. Sí, Jesús, la luz de las naciones para todos los tiempos, como señala el profeta Isaías, porque con la liberación del pueblo, según esa profecía de Isaías, la liberación del pueblo del destierro que tenían en Babilonia, la iglesia primitiva rápidamente lo entendió como un signo de los tiempos mesiánicos que han llegado con Jesús de Nazaret, el Mesías, el Cristo. Jesús realmente en su bautismo podríamos decir que recibe la unción como profeta. El texto del profeta nos dice que Dios nunca abandonará a su pueblo. Es más, realmente podemos afirmar que Dios nunca abandonó y nunca abandonará no a su pueblo solamente, sino más todavía, Dios nunca abandonará a la humanidad. En todas las horas, en todos los días, en todos los tiempos, Dios estuvo con aquellos que invocaban su nombre de verdad. Y Dios lo está, pero además Dios está cercano a todos aquellos que se quieran acercar a Él e invocarle, dirigirse a Él, buscarle, conocerle y caminar en la vida con Dios, en el corazón, en el alma, en correspondencia y en armonía con la afirmación de Dios, que referente al profeta y referente a Jesús de Nazaret, podemos decir: yo estoy contigo. El Señor Dios está con nosotros. El Señor Jesucristo, la persona del Hijo, está siempre con nosotros. Y es más, como ha dicho Juan el Bautista, que Él, Jesús, bautizaría con el Espíritu Santo y fuego. Esto es lo que ha hecho Jesús y hace el Espíritu de Jesucristo en la vida de todos aquellos, mujeres y hombres, que le acogen, que le reciben, que creen en Él como el Salvador, como el Señor, como el Maestro, que le entregan, en definitiva, sus vidas. Jesús les bautiza con el Espíritu Santo, porque el Espíritu de Jesús, al entregarle la vida, Jesús viene a morar. Un signo más de esa cercanía y de esa presencia de Dios en la vida de la humanidad, en la vida de cada ser humano. ¿Cómo se ha reducido realmente la distancia? Es cierto que Dios sigue siendo Dios de una manera única, exclusiva, y por siempre será así. Y nosotros, humanos redimidos, pero humanos salvados, recreados, para recuperar en muy buena medida esa imagen divina en nosotros, o que se había perdido, o que se había deteriorado y manchado, contaminado, corrompido
realmente por el pecado y por la maldad del ser humano. Como decimos, Jesús es nuestro Señor, Jesús es nuestro Salvador, porque Él con su entrega voluntaria de su vida y con su lealtad, con su encarnación, con la predicación del Evangelio, trayendo su palabra a nosotros, su espíritu a nosotros, nos recrea de tal manera que al salvarnos nos engrandece, nos eleva, de tal manera, con tal intensidad, que disfrutamos de una manera mucho más plena el don de la divinidad en nosotros, de manera que somos más plenamente hijos de Dios, aunque no podamos afirmar en un lenguaje, que quizás sería un despropósito, decir que llegamos a ser dioses. No llegamos a ser dioses, pero Jesús aumenta tanto nuestra humanidad que en un proceso de seguimiento a Él, acercándonos más y más a la divinidad, a Dios, más y más recuperamos dones de Dios en nosotros y por lo tanto atribuciones, esencia, principios que forman parte realmente de un Dios bueno. Por eso Jesús nos enseñará a nosotros los discípulos que seamos misericordiosos, como nuestro Padre que está en los cielos es misericordioso, que seamos bondadosos, como Dios es lleno de bondad, que mostremos amor al prójimo, al hermano, porque Dios es amor y el amor de Dios se ha manifestado de manera intensa en Jesús. Que con esta meditación, con este relato del bautismo de Jesús, nosotros vivamos plenamente entregados en la misión de Jesús, en la misión que nos ha encargado. Que su Espíritu nos fortalezca. Amén. Nuestro tierno y compasivo, tú que has venido a traernos vida, tú que eres verdadero y nos ofreces la verdad de tu Espíritu, tú que vienes a enderezar nuestros caminos y actitudes, te pedimos que nos ayudes a ser receptivos ante tu palabra, ante tu ejemplo y ante tu llamado. Dios nuestro, libre y liberador, tú que nos llamaste a ser pescadores de hombres en el mar de este mundo que tú amas, te pedimos que nos enseñes a nadar en el mar de tu gracia, para que muchos hombres, muchas mujeres se sientan atraídos por tu amor, tu justicia y tu paz, y se incorporen a la alegría de tu pueblo, de gente solidaria y humilde, para servir y servirte en el nombre de Jesús. Amén. Terminamos con una palabra final, hermanas y hermanos. Nosotras, creo que todos hemos sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy, al recordar el bautismo de Jesús, podemos sentir que somos rebautizados, no en la increencia, no en el egoísmo, no en el alejamiento de lo que significó nuestro bautismo, más bien al contrario. Con ello nos motivamos, hemos sido motivados por el Espíritu de Dios y por el Evangelio hoy a no dejar todos los temas de la salvación para otro mundo, sino a vivirla aquí y ahora, porque Dios nos ama, Dios está con nosotros y así será siempre. No vivamos las cosas a ras de la tierra, busquemos las cosas permanentes, las cosas de arriba, porque los cielos se han abierto y se ha oído la voz de Dios. Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo mi complacencia. Dios halle su complacencia también en nosotros. Y para ello, nuevamente y siempre, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con nosotros siempre.